Murió el célebre escritor peruano Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, uno de los hombres que marcó toda una época en la literatura eh, hispanoamericana, uno de los grandes, y este sitial lo ha conseguido evidentemente para siempre, ¿no? Pero tenía un costado, Mario Vargas Llosa, vinculado con la política también, ¿no? Entonces vamos a hablar, hemos decidido hablar y hemos encontrado a la persona indicada con Pedro Cateriano, que es abogado y profesor universitario, fue diputado, viceministro de Justicia, ministro de Defensa y 2 veces presidente del Consejo de Ministros en Perú. Es el autor de la biografía política del gran Vargas Llosa. El libro se llama Vargas Llosa, su otra gran pasión. ¿Cómo le va, Pedro? El gusto de saludarlos desde Córdoba, Argentina. Buen día. Buenos días, encantado de estar con ustedes en esta ocasión. Por favor. Bueno, de conocer un poco más del gran Mario, ¿no? Bueno, yo he leído que de joven Vargas Llosa tuvo afinidad en su momento con el comunismo, con la izquierda, con la impronta de Fidel Castro en los primeros años, y que después se desmarcó absolutamente de eso. Bueno, y nos quedamos nosotros con la visión de Vargas Llosa defendiendo ideas liberales, defendiendo la libertad, en contra de los dictadores latinoamericanos. Bueno, me imagino que usted habrá hablado mucho de esas cosas con Vargas Llosa, ¿no? ¿Cómo fue que él fue cambiando? ¿Qué cosas advirtió, Pedro? Bueno, efectivamente, desde muy joven, Mario Vargas Llosa, debido a la influencia de su pensamiento guía de ese momento, Jean-Paul Sartre, buscaba lo que se denominó en su momento el socialismo en libertad. Y por esa razón, desde joven, creyó que adhiriéndose a los sectores de izquierda iba a lograr ese objetivo. En el primer caso, se inscribió cuando entró a la Universidad Nacional de San Marcos en el grupo Cahuide, que era una célula comunista que actuaba clandestinamente durante la dictadura de Odría, ¿no? Pero luego él se fue dando cuenta poco a poco que ese adoctrinamiento político totalitario del marxismo-leninismo no era coincidente con su manera de pensar, efectivamente, de la libertad de creación, de pensamiento, de opinión, y poco a poco ese mecanismo de lavado de cabeza o cerebral lo fue asfixiando intelectualmente, y por eso decidió romper con el comunismo. Luego tuvo un breve paso por la democracia cristiana, no porque automáticamente pasara de agnóstico y hombre de izquierda a ser social cristiano, sino porque él quería que José Luis Bustamante Rivero, que era el presidente que había depuesto el dictador Odría, volviera a ser candidato a la presidencia y que resultara elegido. Pero como eso no ocurrió, renunció al poco tiempo a la democracia cristiana, ¿no? Y bueno, posteriormente viene su adhesión al proceso ideológico y político que estableció la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro, que atrajo a un grupo importante de intelectuales, ¿no? También, en este caso, es un proceso el que poco a poco le va abriendo los ojos a Mario respecto a las violaciones de los derechos humanos que cometía la dictadura cubana, y además al contexto internacional que se vivía en el mundo en ese momento, ¿no? Un primer aspecto que él observó fue, por ejemplo, cómo Fidel Castro mandaba las denominadas UMACs, una especies de campos de concentración, a los homosexuales, ¿no? Eso a él le fue un impacto inicial, pero luego tuvo por primera vez una discrepancia pública con Fidel Castro. No hay que olvidar que ya en ese contexto se empezó a construir el culto a la personalidad en favor de Fidel Castro. Y fue precisamente cuando la Unión Soviética invade Checoslovaquia que él escribe un famoso artículo, El socialismo y los tanques, en donde expresa su condena de esa abusiva invasión y discrepa con Fidel Castro,
que en ese momento ya empezaba a depender de la Unión Soviética, quien defendió a esa invasión, ¿no? Pero posteriormente se dan otros hechos que van desencantando a Vargas Llosa. Él ya no observaba como un fenómeno político que iba a implantar la justicia social que él anhelaba. Hay una anécdota, por ejemplo, cuando obtiene el premio Rómulo Gallegos, se le sugiere que el monto del dinero que iba a obtener por el premio lo entregara debajo de la mesa a la dictadura cubana, y que, bueno, ellos después se lo iban a devolver. Pero finalmente el rompimiento definitivo viene con el caso del famoso poeta Eberto Padilla, que es sometido por la dictadura, y ya este es el rompimiento final, ¿no?, de Vargas Llosa con el desencanto final, Revolución digamos, cubana. Claro. Exacto, Ahora, exacto. Pedro, bueno, es para hablar todo el día con usted de Mario Vargas Llosa, ¿no? Ahora, yo quería preguntarle, porque usted va a venir a la Feria del Libro a Buenos Aires a presentar su libro, y seguramente es esperado con mucho interés por todos los lectores de Vargas Llosa. Quería preguntarle cómo es que él se entusiasma con la posibilidad de ser presidente de Perú, con el prestigio que tenía, con la fama que tenía, meterse, digamos, en el barro de la política, cuando todavía estaba activo Sendero Luminoso, cuando, bueno, tenía que enfrentar a una persona muy peculiar como Fujimori, que después terminó cerrando el Congreso. ¿Cómo fue que él se entusiasmó para embarcarse en eso? Porque él siempre fue un escritor comprometido, nunca estuvo alejado de la compleja realidad político-social del Perú. Desde muchacho hasta sus últimos días, siempre ha tenido una presencia. Y acaso esa fue la razón por la cual, en un contexto, no hay que olvidar ese momento histórico, ¿no? El Perú estaba prácticamente amenazado por dos grupos terroristas, Sendero Luminoso y el MRTA. Existían en el país zonas liberadas. Teníamos un gobierno inepto presidido por Alan García, que ocasionó la hiperinflación más grave de nuestra historia económica, que destruyó la economía, ¿no? Entonces, un país quebrado, o prácticamente quebrado, y en ese momento convocado por las... Es decir, el primer paso fue el intento totalitario de Alan García de asaltar la banca, las compañías de seguros, las financieras, y es ahí el comienzo, digamos, en donde inicia su acción política Vargas Llosa, oponiéndose a esta medida autoritaria del gobierno aprista, ¿no? Y a partir de ese momento es precisamente la demanda ciudadana la que poco a poco lo va persuadiendo para comprometerse y ser candidato presidencial. Y terminó desencantado, cansado de la política, hastiado. Usted compartió los últimos años de vida con él. ¿Qué decía acerca de la política? ¿No quería saber más nada en Perú? Él siempre defendió las ideas liberales, al menos en los últimos tiempos. Yo tuve la oportunidad de hablar con él aquí en Córdoba en el año 2019, cuando vino a nuestra ciudad. Vino varias veces a Córdoba, ni a hablar a Argentina. Pero bueno, él estaba convencido de que había que defender la libertad a cualquier precio, ¿no? Bueno, digamos que dejó la política partidaria, ya dejó de ser el presidente del Movimiento Libertad, que es la agrupación que él fundó, pero la presencia de Mario Vargas Llosa en el debate político, ideológico, no solo en el Perú, digamos, en América Latina o en Iberoamérica, ha sido permanente. Él nunca renunció a su condición de escritor comprometido, de ciudadano preocupado por el... es más, en ocasiones ha opinado también sobre la política interna argentina. Sí, bueno, recuerdo, ejemplo, claro, Pedro, la hecatombe económica del peronismo, ¿no? Claro, recuerdo que el kirchnerismo lo quiso censurar para la Feria del Libro, se armó un gran revuelo. Usted mejor que nadie puede dar cuenta de eso, ¿no? Exactamente, y esa anécdota que usted acaba de mencionar también la rememoro. Y en las últimas elecciones, es decir, no se quedó callado tampoco ante la espantosa crisis económica que dejó el gobierno peronista. Él
dijo que avalaba la postura del presidente Milei, por una sencilla razón, porque la única forma de tener un proceso hiperinflacionario es a través del ajuste económico, que precisamente Vargas Llosa planteó en el Perú. Pero la gran diferencia entre peruanos y argentinos es que cuando Vargas Llosa planteó el ajuste económico o shock, como se denominó acá, el pueblo no le otorgó ese mandato claro. Prefirió elegir al mentiroso, al que ocultó la verdad, al que dijo que no iba a aplicar el ajuste, que fue Fujimori, ¿no? Que llegó al poder con, hay que recordarlo, con los votos de la izquierda y del APRA. En cambio, Milei habló con la verdad ante los argentinos y los argentinos votaron y le dieron ese mandato claro al presidente Milei para que aplicara el ajuste, ¿no? Esa es la gran diferencia, digamos, entre, claro, los contextos históricos son diferentes, los países distintos, pero el lenguaje político, la transparencia en ambos casos fue notoria. Vargas Llosa perdió por decir la verdad y Milei ganó diciendo la verdad, ¿no? Pedro, antes de despedirlo, bueno, si es que se puede saber o quedó en claro, Vargas Llosa fue un hombre sobresaliente, brillante en las letras, uno de los referentes que va a permanecer a lo largo de la historia de la literatura hispanoamericana, y Gabriel García Márquez fue el otro grande, ¿no? Por decir a dos de los grandes, ¿no? ¿Qué se rompió entre ellos? ¿Hubo una diferencia ideológica? ¿Hubo problemas personales para aquella famosa trompada tan comentada de Mario a García Márquez? Bueno, mi libro se limita a la biografía que he escrito al ámbito político. Sí. Y ahí yo detallo claramente cómo Mario Vargas Llosa sí tuvo la honestidad intelectual, la capacidad de observar la violación sistemática de los derechos humanos en Cuba, y García Márquez no. García Márquez estuvo hasta el final con el tirano cubano. Ese es mi ámbito. Ahora, ya sobre los otros aspectos, la trompada a la cual usted se refiere, sí, esos temas se los he preguntado, como diciéndole, si quieres contesta, pero le dije, Mario, este no es un tema político, pero como tú has dicho que esta es una tarea de tus biógrafos, voy a consignar que no es un tema político, y así lo afirmo en el libro, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, ¿tuvo contacto hasta último momento con Mario? ¿Cómo fue su final? ¿Estaba muy comprometido de salud? ¿Podía departir con él usted, Pedro? ¿Tuvo esa posibilidad? Yo lo vi el día lunes de la semana pasada, pero bueno, su salud se complicó y falleció el día domingo, lamentablemente, ¿no? Bueno, se va físicamente, pero su obra literaria, su acción política, sin duda alguna, permanecerá, ¿no? A Claro diferencia que sí. de sus adversarios y enemigos, él sí tendrá un lugar en la historia, ¿no? Pedro, un abrazo desde Córdoba. Ha sido un placer haberlo escuchado y seguramente No, habrá mucha avidez encantado. por la presentación de su libro en la Feria del Libro en Buenos Aires. Abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias, igualmente. Por favor, gracias. Pedro Cateriano, un hombre que escribió la biografía política de Mario Vargas Llosa, ¿no? Cómo fue ese paso entre las ideas del comunismo, pasando por la democracia cristiana, y terminar siendo un liberal. La prolífica historia del gran peruano Mario Vargas Llosa. 9 de la mañana, 56 minutos en la República Argentina.